El ministro del Posconflicto dio grandes esperanzas de progreso para el Chocó con la firma de paz. Muy importante que todos los programas de posconflicto, una vez se inicie ese proceso, van a ser programas que van a ser a través de diálogo y concertación con comunidades. Hoy está aquí la mesa indígena del Chocó, pero también con las comunidades afrocolombianas o campesinas, y en general todo el proceso es un proceso en el cual se busca una agenda transformadora del país, que busque una integración que tiene una duración de 10 o 15 años, y dentro de esto pues está el cumplimiento de los acuerdos. Pero todos los procesos son procesos que van a ser concertados y dialogados. No va a haber programas que vengan preestablecidos desde Bogotá, sino en términos de concertación. Por supuesto, los recursos siempre son limitados y no alcanzan para todo lo que se requiere, pero la concertación es uno de los elementos centrales, y para la concertación es necesaria una participación de las organizaciones y de las comunidades. Ministro, ellos están presentando un pliego de peticiones en cuanto a posconflicto. ¿Qué es lo que ellos exigen? No, básicamente lo que hemos acordado es mecanismos para entrar en un proceso de diálogo y de concertación en los programas de posconflicto, en los contratos paz que habrá en cada departamento y que tienen que construirse, pues, por supuesto, a través de concertación. ¿Qué sigue la agenda de esta programación que tienen ustedes planeada? En la agenda de posconflicto, la semana entrante tendremos una estrategia nacional que va a ser presentada al Consejo Nacional de Política Económica y Social, y a partir de ese momento, pues, un proceso que va a tardar varios meses, probablemente hasta principio del año entrante, para construir contratos paz en cada departamento, o sea que estén en cada departamento, nación, departamento y municipios y comunidades en los procesos de buscar una Colombia que deje atrás el conflicto. Estamos hablando en términos generales, no solamente un solo sector, y por supuesto hay pues lo que hace esta entidad, que es digamos la oficina de posconflicto, como quiera que la quieran denominar, es una oficina de coordinación, y lo que busca es coordinar con otras entidades, con ministerios, con agencias que tienen a su cargo la ejecución de distintos programas, para que esos programas estén sintonizados en función de programas de posconflicto, o sea, que tengan un componente fundamental, y es que sean programas que sean producto de un diálogo y una concertación. Y en segundo lugar, que sean programas que busquen una transformación para una integración del país, favoreciendo regiones que han tenido, por razones del conflicto, una situación de oportunidades menores que otras regiones. Las zonas de campamento son zonas temporales de ubicación de las FARC. No es un periodo mayor de 6 meses, que es lo que está establecido. Lo que nosotros estamos, ya es donde van a estar las FARC en el proceso de, digamos, de carácter militar, de hacer dejación de las armas y hacer desmovilización del grupo armado. No es un proceso en el cual, digamos, tenga efecto sobre la comunidad de ninguna manera. Lo que estamos planteando en el posconflicto es un proceso de mucho más largo plazo. Las zonas de campamentos tienen una duración de 6 meses y una función muy propia y específica, y van a ser verificados por la misión de Naciones Unidas. Eso tiene un propósito dentro del acuerdo de paz. Lo que es el posconflicto es un proceso de mucho más largo plazo, que tiene mucho más amplitud en términos geográficos y en términos de tiempo. Existen muchas dudas en el departamento del Chocó acerca del mismo acuerdo de la paz. Ellos dicen, bueno, se firmó un acuerdo, pero ¿qué pasa con los otros grupos al margen de la ley? Sí, y el Chocó pues ha sido escenario de distintas guerras de distintos sectores, pero es fundamental que se cierre el capítulo de lo que es el conflicto armado con las FARC, que es el más antiguo y el que más intensidad ha tenido en la vida nacional. Por supuesto, no todos los actores o grupos armados entran en ese proceso, pero sí la institucionalidad tiene y la población tienen mucho más posibilidades de pensar hacia adelante cuando se ha cerrado un conflicto, y eso es lo que se quiere trabajar en este proceso.
Hablemos en términos de paz, los beneficios que viene en la parte social para el departamento. Lo que el presidente Santos planteó es que esta paz no tiene que ir más allá de lo tradicional de la paz. Lo tradicional en todos los acuerdos de paz es que hay un componente político, un componente militar que se firmó la semana pasada y un componente jurídico o judicial. El presidente Santos ha planteado que esta paz tiene que tener una expresión territorial y una expresión territorial particularmente, pero no exclusivamente, en zonas que han sufrido el conflicto y que la población que reside en estas zonas ha tenido oportunidades limitadas por el conflicto. Es decir, que la paz territorial signifique elementos fundamentales de construcción de país, de reducción de las diferencias sociales y de integración nacional para que no se repita un conflicto que tiene a la zona rural y al área rural como el principal zona de expresión de ese conflicto. Son millones de víctimas que ha aportado el departamento del Chocó en el conflicto armado. A ver, ¿cuándo se va a hacer la reparación definitiva de estas víctimas? No, ha habido un proceso de reparación, no se está empezando de cero, proceso de reparación que tiene que ver esencialmente con la ley de víctimas que fue aprobada en el 2012, que ha permitido hacer reparación individual a más de 500.000 personas. Este año se están reparando cerca de 100.000 personas y es un proceso pues que va adelantándose y adelantándose de una manera muy seria. No todas las víctimas pueden ser reparadas en el mismo momento, por eso la ley de víctimas estableció una duración y esa duración pues se está trabajando de manera muy importante. 500.000 víctimas reparadas es una cifra muy importante en el mundo y por supuesto falta mucho y Colombia tiene que hacerlo, pero se está avanzando y no se parte de cero.